En primer lugar, quiero agradecer al Ateneo de Valencia la oportunidad que nos han brindado a los miembros del Senado del Museo de la Imprenta de Valencia de dar a conocer el mundo de la imprenta y su relación con Valencia, en mi caso con las mujeres impresoras valencianas. El motivo de estas charlas, como bien ha dicho Vicente, es que es el 550 aniversario del fallecimiento del inventor de la imprenta, o mejor, de los tipos móviles, Johannes Gutenberg, que se celebra en toda Europa. Es el Año Europeo de Gutenberg. No podemos olvidar que Valencia fue la puerta de entrada de este invento que revolucionó el mundo no solo a nivel cultural, sino también a nivel político, económico y social en la península ibérica. Blasco Ibáñez, en su prólogo al lector de la obra El paraíso de las mujeres, publicado en 1922, gracias a Marga por habérmelo descubierto hace 2 días, decía: cuando se inventó la imprenta, una gran parte la consideraron como algo populachero y ordinario, que nunca podría gustar a los espíritus escogidos. Fue preciso el transcurso de algunas decenas de años para que todos se convenciesen de que el libro impreso, aunque menos hermoso que el códice, escrito a mano y con letras capitulares artísticamente iluminadas, serviría mejor a la difusión de las ideas y al mejoramiento intelectual de la humanidad. Y por otro lado, Francis Bacon, filósofo, político, abogado y escritor que vivió a caballo en el siglo XVI y XVII, en su obra Novum Organum de 1620 decía: de las invenciones habríamos de advertir su fuerza, sus consecuencias y sus efectos, los cuales nunca han sido tan memorables como lo son en estas 3 invenciones que no conocieron los antiguos, a saber, la imprenta, la pólvora y la brújula, porque estas 3 han cambiado la apariencia y el estado del mundo entero. Lo que es indiscutible es que debemos a Gutenberg el sistema práctico de impresión de tipos móviles, ya que al tener pocos caracteres los alfabetos europeos, el arte de imprimir con tipos sueltos fue una revolución para la producción bibliográfica, junto con el abaratamiento del papel que no llegó a Europa hasta el siglo XII, desplazando paulatinamente el pergamino de coste más elevado. Hacia 1440 es cuando se considera como la fecha de la invención de la imprenta, que con toda seguridad fue una modificación de las usadas para prensar uva. Gutenberg, debido a su formación como orfebre, no debió tener problemas con la técnica de grabar punzones. Lo que realmente inventó y fue decisivo fueron los moldes ajustables para fundir tipos de letras, además de conseguir la aleación adecuada de estaño, plomo y antimonio. Es decir, más que la imprenta, lo que Gutenberg inventó fue la tipografía. No cabe duda de que gracias a él la reproducción masiva de documentos escritos transformó la vida del siglo XV. Este grabado es que lo he encontrado esta mañana y me ha parecido perfecto para ilustrar lo que era un taller en la época de Gutenberg. Podemos ver a los componedores, al tornero, al cajista, al que está doblando las hojas, al corrector. Y el texto debajo es muy curioso. Dice: potest ut una vox capi aure plurima, linunt ita una scripta 1000 páginas. Así como una sola palabra puede ser captada por 1000 orejas, del mismo modo, un solo texto escrito oculta 1000 páginas. Esta charla pretende dar a conocer a mujeres, hasta ahora solo conocidas por expertos en el mundo de la imprenta o la bibliofilia. Pero, ¿cómo eran estas mujeres? Según el estudio que hace Nieves Baranda en su obra Cortejo a lo prohibido, en el siglo de oro, el siglo XV, había mujeres lectoras que no sabían escribir, y no todas las que sabían pensaron en tomar la pluma, debido a que la sociedad de la época en su conjunto desconfía de las mujeres con conocimientos. La concepción que se tiene de la mujer ya desde la antigüedad es siempre como un ser más débil que el hombre, por lo que la hace la inferior a él, no solo físicamente, sino también intelectualmente. Esta situación las obligó durante siglos a depender del varón, lo que conlleva que no necesitaran ser educadas como los varones, ya que su ámbito iba a ser el familiar y no lo necesitaban. Hasta la llegada del humanismo no se defiende su educación. Juan Luis Vives, Erasmo, Antonio de Guevara y otros defienden, aunque de una manera tibia, una educación menos en la lectura y la escritura, pero dentro de los límites del hogar. Continuando con los datos extraídos de la obra de Nieves Baranda, la extensión de la alfabetización entre las mujeres no fue estable durante el siglo de oro. Fue muy amplio en el siglo XVI y luego disminuye paulatinamente a lo largo del XVII. Desde fines del XVI, el humanismo y la evidencia de que el escrito era básico para el funcionamiento de la sociedad moderna hace mella en las clases urbanas acomodadas y se extiende la idea de que las mujeres deben saber leer, que no escribir, para desempeñar mejor sus tareas conyugales, administración del hogar, educación de los hijos y su vida espiritual.
La única manera de saber cuántos libros poseía una mujer, y no son datos muy fiables, son los inventarios de sus bienes, que se hacen para los testamentos. Respecto a esta cuantificación, en la Valencia de la primera mitad del XVI, las bibliotecas de mujeres nobles tienen como media 4 libros, en comparación con las de los hombres, 16 los nobles y 41 los profesionales liberales. Las mujeres, excluidas de la profesionalización, reducirán su campo de lectura a la devoción y el entretenimiento. Pero bueno, siempre hay excepciones. Y el siglo XV fue el siglo de oro de Valencia, que durante esta época, entre otras muchas cosas, fue la puerta de entrada de la imprenta a la península. Y desde ese primer momento ya hay mujeres apoyando al novedoso invento, como lo fue Eleonora Eiximenis, que ayudó económicamente a Lambert Palmart, le financió la impresión y además le proporcionó un ayudante para el taller. Y con el tiempo se casó con él. Bueno. Palmart, en 1474, como todos ustedes saben, imprimió el primer libro de carácter literario en su taller establecido aquí en Valencia, Les Trobes Olaors de la Verge María, resultado de un certamen poético celebrado en nuestra ciudad, compuesto por 45 poemas en 3 idiomas, y en el que participaron ilustres personajes valencianos. Y entre tanto varón, una mujer, gran desconocida hasta hace unos pocos años en que se estudió la obra en profundidad. Una mujer que, como Eleonor, solo sabemos su nombre, Yolande. Su poema fue presentado a través de un notario y de una manera sutil dejó su huella, ya que en su poema la primera letra de cada estrofa, a modo de acróstico, nos desvela su nombre. De esta obra hay que decir que solo se conserva un ejemplar en el mundo y que está custodiado en la biblioteca universitaria, en la biblioteca histórica de la Universidad de Valencia. O sea que tenemos una de las tantas joyas que tenemos. A esta época de esplendor contribuyeron mujeres como la reina María de Castilla, que jugó un destacado papel en la promoción artística y cultural de la época, esposa de Alfonso V el Magnánimo y tutora de otra gran mujer, Sor Isabel de Villena, abadesa del monasterio de la Trinidad, que aunque monja clarisa de clausura, supo rodearse de la intelectualidad de la época. Su obra Vita Christi, pensada para educar a sus monjas en la contemplación, se erige en un libro donde se restituye la dignidad de las mujeres frente a la misoginia de la época, como es el caso del Espill o Llibre de les dones de Jaume Roig. Sor Isabel es considerada la primera escritora en valenciano, adelantada a su tiempo y precursora a las ideas feministas, siempre teniendo en cuenta la época en la que vivió. Y gracias a otras 2 mujeres, hoy conocemos su obra. Una es Sor Aldonsa de Montsoriu, abadesa tras la muerte de Sor Isabel, que publicó la obra en 1497 a instancias de la reina Isabel la Católica. En el incunable que se conserva también en la biblioteca de la Universidad de Valencia está el texto donde ella le suplica a la reina que humildemente edite el libro de Sor Isabel, puesto que es muy, muy importante. Y la Isabel la Católica se lo concede y se publicaron los incunables. Tras este siglo de oro se produce el declive, debido, según Ángeles Durán, en su obra Valencia, cuna de impresores, que dice: aunque la explotación del invento y sus efectos sociales quedaran restringidos por mucho tiempo a causa de la abyecta censura impuesta por el poder, esto es, pese a ser fácil de reproducir y barato, el libro siguió siendo patrimonio de una clase de privilegiados. Además de esta censura, el analfabetismo muy alto en la época y el bajo poder adquisitivo de la plebe hacían muy difícil la venta masiva de obras de un carácter más culto, como los clásicos, los jurídicos o litúrgicos, la mayoría en latín, con lo que los primeros impresores establecidos en Valencia imprimían más obras de tipo local. No obstante, todos los pros y los contras, la imprenta fue el punto de inflexión que generalizó el conocimiento, y las mujeres formaron parte de este cambio. La profesora Marina Garone, en su artículo Huellas invisibles sobre el papel, nos descubre que la primera representación alegórica referida a la musa de la tipografía, Tiposine, aparece en una obra de Jacques Grevin, impresa en 1610 en el taller de Robert Estienne, y que a partir de ese momento vemos en la iconografía muchos ejemplos en los que la imprenta aparece representada por una figura femenina, ya sea acompañada por personas que realizan algunas de las labores propias del oficio. Pero contrariamente a lo que ocurre en la iconografía, la presencia de las mujeres en los talleres ha sido tradicionalmente ignorada por los historiadores y bibliógrafos. Fabiola Emeti, en su artículo Historia de la estampa,
Ledone, la tipografía, afirma: lo que es seguro es que las mujeres que han trabajado en el campo de la tipografía han sido muchas más de las que hay testimonios. En el siglo XV, las imprentas y las casas de los impresores eran, en general, el mismo lugar. Como resultado, incluso cuando una mujer no había aceptado participar directamente en la prensa, habría desarrollado cierta familiaridad con el negocio tipográfico. Se habla de imprenta, pero casi siempre de impresores. Esta situación está cambiando poco a poco gracias a investigaciones que recopilan información y la ponen a disposición de estudiosos, como ha hecho la Biblioteca Nacional con sus Mujeres Impresoras, guía de recursos bibliográficos y artículos de libre acceso en la web. Después de esta larga introducción, vamos a conocer a estas mujeres impresoras. La obra de referencia para todos los que estudiamos la imprenta en Valencia es la de José Enrique Serrano Morales, reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en España hasta el año 1868, publicada entre 1898 y 99. Este hombre, hay que reconocer el mérito y la labor de chinos, dicho así, que en esa época no había internet, no había tantas y tantas cosas, es una recopilación de datos uno detrás de otro. Y gracias a él tenemos muchas y algunas que casi ni conocemos. La imprenta y las mujeres. Como ya hemos comentado anteriormente, estas mujeres superaron las dificultades impuestas por la estructura social de su época, que ya venía dada desde la Edad Media. En esta época se consideraba que la lectura y la escritura no eran actividades adecuadas para ellas, ya que su espacio estaba delimitado al ámbito privado del hogar y su papel era el de esposa, madre y gobernante del mismo. Por lo tanto, la educación la debía de recibir el varón, que ejercía en un espacio público y tenía que poseer mayores conocimientos. Este es el motivo por el que las mujeres han pasado desapercibidas, cuando no olvidadas, en muchos ámbitos, entre ellos el de la imprenta. Pero no olvidemos que en la mayoría de los casos los talleres estaban en las mismas viviendas, el mismo ámbito donde criar a los hijos y confeccionar las obras, venderlas y enseñar el oficio a la nueva generación de impresores de la familia. Aunque no reconocidas oficialmente, tanto en su trabajo como en su formación, la actividad de las mujeres como impresoras, libreras, encuadernadoras o correctoras era asumida en los talleres, ya que siendo el negocio del libro poco seguro, su actividad profesional dentro del ámbito del taller familiar era indispensable y esencial, entre otras razones porque no recibían sueldo alguno al ser de la familia. Estas mujeres que tomaron la rienda del negocio familiar cuando el cabeza de familia desaparecía son las viudas, madres, hijas o sobrinas de impresores. En el caso de las viudas, su periodo de tiempo por lo general era corto, el tiempo que duraba su viudedad y su nuevo matrimonio, hasta la mayoría de edad de su primogénito o lo justo hasta poder vender el negocio, y sus nombres en muchos casos no son desconocidos. Tenemos que esperar hasta el siglo XVII para encontrar una excepción a este proceder. María de Quiñones, no es valenciana, madrileña, casada en primeras nupcias con el impresor Pedro de Madrigal, hijo, que fallece al poco tiempo, y después con Juan de la Cuesta, que 5 años más tarde decide viajar a las Indias, dejándola sola, embarazada y con deudas, renunciando desde Sevilla a la dirección de la imprenta y dejando los poderes a María para que la dirija y actúe en su nombre. Su actividad como tipógrafa abarca 55 años. El mérito de ser la primera mujer que pone su nombre como responsable de la impresión de un libro es Juana Millán, casada con Pedro Arduin. Tras la muerte de este, después de ser condenado por herejía, firma su Hortulus Passionibus en Zaragoza en 1537. Como curiosidad, apuntar que hasta 2013, en que la Biblioteca Nacional compró un ejemplar de esta obra, solo se conocía el conservado en la Biblioteca Nacional de Portugal. Así que es un libro de gran rareza. Más tarde se casó de nuevo con otro impresor, Diego Hernández, que falleció 4 años después, y ella volvió a regentar la imprenta, con el mérito añadido de que conocía las letras, pero no sabía escribir. Este libro, que así se ve, es pequeñito, se puede visitar, se puede ver ahora en la exposición Ocultas e Ilustradas, que permanecerá abierta hasta el 20 de enero de 2019 en el Centre Cultural Lanau, Sala Estudi General. Solamente existen 2 ejemplares en el mundo y como curiosidad vale la pena ir a verlo. Luego te llevas un despago porque es así, chiquitito. Pero bueno, vale la pena porque solamente hay 2. En las imprentas hay mucho que hacer y muy variado.
No solo se imprime con la prensa, hay muchos trabajos: composición de tipos, elaboración de tintas, impresión, corrección de textos, plegado de hojas, montaje del libro, encuadernación, trato con los proveedores y clientes y, por supuesto, la dirección de la misma. Siendo, como era un negocio familiar, ¿quién nos dice que no participaban todos los miembros de la familia, incluidas las mujeres, de los menesteres que se necesitaran? Sabemos que ellas participaban de la vida laboral, pero de la mayoría solo no conocemos ni sus nombres, solamente como viuda de. Quiero hacer un pequeño homenaje a estas impresoras valencianas o establecidas en Valencia. La primera que nos encontramos en Valencia, de la que no tenemos más que su nombre, es Francisca López, viuda de Lope de la Roca, de la que sabemos que al enviudar se asoció con Sebastián de Escocia y Juan Jofré, según una escritura otorgada por los tres el 17 de noviembre de 1498, por la que le alquilaban a Jacobo de Vila cierta cantidad de letras. Y ahí se acaba Francisca López. Tenemos que esperar hasta el siglo XVI para conocer a la primera, Jerónima Galés, que, como otras muchas viudas, fue viuda primero de Juan May y luego de Pedro de Huete. Su actividad se centra en dos etapas, la primera entre 1556 a 1568 y la segunda entre 1581 al 87, que son las épocas de viudedad. No sabemos mucho de su vida antes de casarse con May. Durante este matrimonio se supone que trabajaba en la imprenta hasta la muerte de este en 1555, ya que su primera obra publicada es del 56. En esta etapa publica obras de Cicerón, San Ildefonso, Miguel Carranza y la crónica de Jaume I. En 1559 se casa con Pedro Huete, pero este no aparece en los colofones hasta el 68. Huete murió en 1580 porque a partir del 81 aparece ella como viuda otra vez, hasta el 87. En esta época publica obras de Eurípides, Gracián, Santa Teresa, Palmireno y la obra de otra mujer, la obra utilísima de la verdadera quietud y tranquilidad del alma, compuesta por Isabel de Esforcia. El prólogo del tipógrafo, aunque escrito por Pedro Huete, está casi en su totalidad destinado a defender la capacidad de las mujeres para las armas y las letras, para la cual contiene un extenso catálogo de mujeres sabias de la Biblia, la antigüedad clásica y la tradición hagiográfica. ¿Quién nos dice que, aunque firmado por Pedro, no estaba redactado o dictado por Jerónima? Eso es algo que nunca sabremos. Es muy conocido el soneto que escribió en la edición de El libro de las historias de Paulo Llobio, impreso por ella en 1562, titulado La impresora del lector, aunque sin poner su nombre. Puesto que mujeril flaco bullicio no debe entremeterse en arduas cosas, pues luego dicen lenguas maliciosas que es sacar a las puertas de su quicio. Si el voto mío vale por mi oficio, y haber sido una entre las más curiosas, que de ver e imprimir las más famosas historias ya tengo yo uso y ejercicio. Jerónima reivindica con estos versos su experiencia personal. Es una presentación al mundo de sí misma, proclamando su valía, su experiencia y su oficio, siendo consciente de su irrupción en un espacio social considerado masculino, sacando con ello las puertas de su quicio. Su figura es hoy más conocida gracias a la obra de Rosa Gregori, La impresora Jerónima Galés y el SMEI, publicada en 2012. Y en palabras de Rosa, el de Jerónima Galés no fue un sencillo caso de transición, no fue un añadido en la historia de la imprenta familiar, sino la persona que mantuvo la imprenta sin desfallecer hasta que años después la regentaran sus hijos. Sin ella la imprenta se hubiera debilitado y hundido antes de participar en su funcionamiento, sus hijas e hijos. Ejerció durante décadas su oficio en el seno del invento que forjó la modernidad y a través de su figura y de sus trabajos impresos llegamos a comprender mejor el mundo del libro y la sociedad de lectores y lectoras de la época. Jerónima es madre de dos impresores muy importantes en Valencia, Juan Felipe y Pedro Patricio May. Y también decir que la Sociedad Bibliográfica Valenciana, fundada en 1994, lleva su nombre. Y también no puedo dejar de citar que, como nota curiosa, has tenido que esperar, Jerónima, hasta el 2017 para ver rotulada una calle de Valencia con su nombre. Las demás siguen esperando. En el siglo XVII, y por orden cronológico, la primera es la viuda de Juan Crisóstomo Garriz, de la que desconocemos su nombre. Es la primera viuda de. Comienza a imprimir en 1631 con un sínodo celebrado en Valencia, y la última obra de salida de sus prensas está fechada en 1640,
que imprime el Opus Moralis de Gilles Truyenc. Entre ambas impresiones hizo solo pocos trabajos y de escasa importancia. La siguiente en orden cronológico es La viuda de José Gasc, que comienza a imprimir el mismo año del fallecimiento de su marido, 1647, según Serrano Morales, y su producción acaba 3 años después con una real crida y un ceremonial de la misa. En 1660 muere un impresor, Silvestre Esparsa. Es entonces cuando empieza a imprimir su viuda, de la que tampoco conocemos su nombre. Es la viuda de Silvestre Esparsa. Tenía su establecimiento cerca de San Juan del Hospital. Su vida laboral abarca 5 años y publica Copia de los nombres y versos de Torrella en 1663 y Los villancicos de la Iglesia del Pilar en el 65, entre otras obras menores. Coetánea a esta última trabaja también la viuda de Bernardo Nogués, en su imprenta junto al molino de Robella. Solo consigue mantener el negocio durante 2 años, en los que imprime obras de Torrella, Gavalda, etc. En 1664 la imprenta del molino de la Robella pasará a ser ocupada por Jerónimo Villagrasa. En el último cuarto del siglo XVII, esta mujer sí tiene nombres y apellido, Josefa Avinent, viuda de Benito Macé. Empieza a imprimir en el mismo año de la muerte de su marido. En esta imprenta trabajará Jaime Bordázar antes de establecerse por su cuenta. Más tarde se volvió a casar con Feliciano Blanco y siguió imprimiendo hasta su muerte. En esta misma época imprime Isabel Juan Villagrasa, hija de Jerónimo Villagrasa, que no tuvo mucha producción. En 1675 se casó con el impresor Francisco Mestre y a partir de ese momento en las impresiones aparece junto al de Mestre el apellido Villagrasa. Pero Francisco murió en 1709 y hasta 1710 se vuelve a imprimir con el nombre de viuda de Francisco Mestre. Después de esta fecha traspasó el negocio a Juan González, retirándose ella a su casa de la calle de la Merced. De la viuda de Francisco Ciprés no tenemos más noticia que un impreso de 1675. Pasamos al siglo XVIII y comenzamos con una impresora de la que conocemos su nombre, Margarita Beo, viuda de Antonio Bordázar, impresor reconocido por su erudición. A su muerte, Margarita, a la muerte del impresor, no de Margarita, llega a ser impresora de la ciudad. En este taller aprendió el oficio el que luego sería el famoso impresor Benito Montfort. La producción de Margarita abarca de 1749 a 1759 en que muere, teniendo como encargado del taller a José de Orga. Durante estos mismos años imprime La viuda de Jerónimo Conejos, con obras tan importantes como el compendio filosófico del padre Tosca y la filosofía moral de Gregorio Mayans. Su andadura en la imprenta dura aproximadamente 10 años. Casi como cogiendo el relevo, en 1755 aparece en escena La viuda de Juan González, que imprime La vida milagros de San Vicente Ferrer, en su imprenta junto al molino de la Robella y en la que publica una importante colección de gozos, durando su labor hasta 1764, año de su muerte y desaparición de la imprenta. A la par que la viuda de Juan González, trabaja Antonia Gómez, viuda de José Jaime de Orga, estirpe de impresores. Antonia era hija del impresor Manuel Gómez y tras su boda con José se trasladan a Madrid. Tras la muerte de este en 1756, agobiada por las deudas y con un niño pequeño enfermo, decide volver a Valencia junto a los 2 pequeños. Tras redimir deudas contraídas por su marido, consigue poner en funcionamiento una imprenta que le permite ir sobreviviendo unos años más. Más tarde, sus 2 hijos mayores vendieron lo que quedaba de la imprenta de Madrid y volvieron a Valencia junto a su madre. A pesar de las contrariedades y deudas, Antonia, con ayuda de su hermano, consigue montar una imprenta en la calle Cruz Nueva, donde se hacen obras de gran calidad, dirigidas al público y de venta segura, como eran las comedias de autores insignes del siglo de oro, de las que llegó a imprimir 1062 piezas. A la muerte de Margarita queda vacante el puesto de impresor de la ciudad. Antonia es una mujer fuerte y luchadora, no pierde el tiempo y solicita ese cargo. En 1771 la imprenta pasa a sus hijos José y Tomás, y no es hasta abril de 1780 cuando Antonia consigue saldar todas las deudas que había contraído su marido en 1756. Murió en diciembre del mismo año. Sorrentes pagó y dijo: hasta aquí. Ya he cumplido. De la viuda de Peris apenas tenemos información. Aparece por primera vez
un pie de imprenta en 1798. Trabaja hasta 1811, falleciendo poco después. La siguiente familia es la gran familia de impresores, los Laborda, a caballo entre 2 siglos. De esta viuda sí sabemos su nombre, Vicenta de Vis, viuda de Agustín Laborda. Tenemos noticia a partir de 1776, pero no consta su nombre hasta el año 80, junto a la localización de su taller en la calle de la Bolsería. Durante su gestión se aprecia una evidente continuidad con respecto a la etapa anterior de producción literaria de Cordel, que va ampliando con toda la diversidad de materiales y tipologías textuales que alberga este género. Vicenta apuesta por la impresión de gozos. Durante los años de la Guerra de la Independencia, de sus prensas saldrán impresos de tipo político. Su ocupación cesa en 1819. Según Serrano Morales, en ese año toma el relevo su hija María Teresa Laborda de Vis, que comienza a trabajar en 1820 hasta 1825 junto a su sobrino Agustín, hasta que en el año 30 murió o traspasó el taller al mencionado sobrino. Pero según la obra publicada en 2014 de Juan Gómez Coloma, Menudencias de imprenta, producción y circulación de la imprenta popular, Valencia, siglo XVIII, Vicenta de Vis dará en herencia la imprenta a su hija Carmela, en detrimento de su hijo Agustín. De sus otras 2 hijas, Josefa había ingresado en un convento y Teresa había fallecido años antes. Esta última decisión, que contradice la tradicional primacía de los varones en la transmisión de los negocios familiares, es otra muestra de la enérgica gestión demostrada por Vicenta, a quien no frenó el analfabetismo, que, según evidencia la documentación, padeció a lo largo de su vida. Carmela de Vis continúa al frente de la imprenta desde 1820 hasta 1830, en la que la pasa su sobrino Agustín Laborda y Galve, que la mantiene hasta 1864, en que fallece. Desde esta fecha hasta 1876, la imprenta pasa por varias manos, hasta llegar a otra viuda, la de Martín Villalba, Milagros Barceló, quien en 1943 dona a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos la valiosa colección de entalladuras de la imprenta Laborda que hoy se conserva allí. Y para terminar, llegamos al siglo XIX. Este siglo es, según la Biblioteca Nacional, un territorio casi inexplorado y en buena medida desconocido, por una falta de estudios, ya que la mayoría de estos acaban en el XVIII. Los que abarcan el mundo de la imprenta y las impresoras son estudios parciales, bibliografías regionales y no de todas, lo que hace muy difícil el crear un corpus de impresoras. En el siglo XIX trabaja en Valencia la viuda de Manuel Muñoz, entre 1824 y el 32, con pocas obras y de escasa importancia. Su hija se casó con otro impresor, Jacinto Talamantes, que compró parte de la imprenta de su suegro y se estableció por su cuenta. Al fallecer este, María Luisa Muñoz, viuda y con 2 niñas, se hace cargo del taller, firmando como viuda de Talamantes, que publicó el semanario El Relámpago, periódico crítico, que tuvo una vida muy corta, desapareciendo junto con la imprenta. En la misma época aparece en escena Rosa López, hija del impresor Manuel López y Jimeno, editor e impresor del Diario Mercantil. Al fallecer este en 1848, ella, ya viuda y con 4 hijos a su cargo, hereda la imprenta con la que siguió imprimiendo hasta que pude venderla a José María Yoldi, tanto la imprenta como la propiedad del periódico. Cubriendo el último cuarto de siglo está Josefa Ros y Sanz, viuda de Ayoldi, que a la muerte de su marido en 1876 puso la imprenta a cargo de su sobrino Miguel Manaut, hasta su muerte en el 83, en el que lo deja heredero del negocio. Acabando el siglo XIX, en el 1878, murió Salvador Amargós, pasando la imprenta a su viuda Ramona Andreu, viuda de Amargós, que imprimía la revista Las Astas del Toro. La imprenta continuó a su nombre hasta el 94, en que se la cedió a su hija Concepción Amargós, que firmaba como hija de Amargós. Esta imprenta, a lo largo de su historia, es la que más periódicos imprimió en Valencia, además de numerosos opúsculos, hojas sueltas y un buen número de llibrets de falla. Y el siglo XX ya es otra historia. Las siguientes imágenes son simplemente para ver que no es solamente en Valencia, sino también en Castellón. Estaba la viuda de Vicente Perales, en Orihuela la viuda de Santa María, Játiva la sucesora de Bellver. Luego también, como pie de imprenta, no solamente viuda o hija, sino yernos de José Esteban o herederos de Crisóstomo Garriz o de Jerónimo Villagrasa. Y luego hay otro apartado muy importante, que son las libreras y las librerías, como en este caso la librería de la viuda de Navarro. Muchas gracias a todos.
Espero no haberles aburrido mucho. Muchísimas gracias, profesora. Pues ya hemos conocido un poco más de las mujeres que hemos tenido en la historia de Valencia. La verdad es que, como en todos los rangos de la vida pública, pues las mujeres en estos siglos pasados pues no pudieron tener, no las dejaron tener la importancia que deberían de haber tenido, pero afortunadamente, a Dios gracias, todo eso haya cambiado. Ahora en el futuro habrá muchas más impresoras que hombres impresores. Y si hubo algunas, pues fue, como bien ha comentado la profesora, porque tuvieron que serlo, porque eran unos negocios que eran familiares y, claro, si fallecía el marido, pues no le quedaba más remedio a la mujer que hacerse cargo. Y gracias a eso, pues hemos visto que las mujeres pueden desarrollar exactamente igual, o a lo mejor mejor. Ahora se está demostrando que incluso mejor que los hombres cualquier tarea. Y estas, pues por supuesto que sí. Bueno, pues ahora vamos a abrir un turno de preguntas. Si alguna persona de aquí quiere hacer alguna aclaración, aportación, Salvador Chapa. Pues Salva, tú abres las preguntas, el turno de preguntas. Gracias. Años de mi vida profesional al tema y no te has dejado ninguna. No. Un trabajo muy completo. Me atrevo a asegurar, lo que pasa es que hace casi 20 años que lo dejé, que la obra de Serrano Morales la firma don José Enrique Serrano Morales, ilustre por muchas razones, y la creme de los intelectuales, que ahí trabajó y curró una mujer. Seguro. De su familia. Lo que pasa es que ahora no tengo los datos a mano. Ah, pues me lo tienes que contar. Repito, felicidades. Gracias. Ya sabéis que Salvador Chapa ha trabajado muchos años en el oficio en la Biblioteca Valenciana y es una persona que sabe mucho y seguro que nos podría aportar mucho. Y aquí la hemos tenido de conferenciante, de ponente en varias ocasiones y más que lo tendremos. A mí me ayuda muchísimo, desde luego. ¿Más preguntas? Bueno, pues preguntarte yo. No, sí, yo soy un neófito, pero me gusta mucho la lectura, me gustan mucho todos los temas de la cultura y la verdad es que lo único que se me ocurre preguntarte es, ¿tú crees que los papeles de las mujeres en esas épocas, digamos que fueron lo importantes que podían serlo, que les dejaban que fuesen? Yo creo que sí, que eran más importantes de lo que luego las ninguneaban de alguna manera. Porque el caso de Antonia, esta mujer que tuvo que bregar durante muchísimos años y sacar a los hijos adelante y pagar todas las deudas y negociar con la Iglesia, negociar con el Ayuntamiento, me parece que debía de tener lo que debía de tener para ir adelante. Y Jerónima Galés, lo mismo, porque al fin y al cabo se casaban, pero por necesidad. Porque el mejor estado en esa época, en el siglo XV, siglo XVI, el mejor estado de las mujeres era el viudo. Eran ser viudas, porque eran cuando eran independientes, cuando podían ser independientes de alguna manera. A mí lo que me ha llamado la atención sobre este tema de la viudedad es que se quedaban viudas y se casaban, y se volvían a casar. Porque era más fácil si tenías un hombre y lo tenías en el taller trabajando, pues al final si te casas con él, pues mira, casi que mejor. Sí, sí, me ha llamado la atención porque supongo que en esta época actual yo creo que no pasa, ¿eh? No pasa tanto, ¿eh? No, no. ¿Alguna pregunta más? Ahí al fondo, por favor. Yo lo que no acabo de entender, que creo que has sugerido en algún caso, es cómo algunas eran analfabetas, Sí. pero dirigían imprentas. Dirigían o trabajaban en ella. ¿Eran de verdad analfabetas? Sí, muchas sí. Muchas sí. Lo que pasa es que conocían los tipos y muchas, o sabían, algunas sabían leer o sabían escribir, pero no sabían leer. O sea, y conocían los tipos. O sea, no podían ejercer de correctoras, pero sí que podían estar trabajando y negociar con cualquier cliente. Porque al fin y al cabo era cuestión de dinero para muchas cosas. Y siempre es que tendrían... ellas a lo mejor no eran correctoras, sino simplemente o dirigían o estaban haciendo otro papel dentro de la imprenta. Pero parece imposible que... No, no. Y ser capaz de corregir. Y ser capaz de contar. Hay un grado de alfabetización ahí. Entonces, claro, a mí me cuesta creer que eso... No, pues sí que la sabían, sí. Salvador. Quizás que en las imprentas había un equipo. Claro. Y oficiales, y luego el impresor no estaba aislado de los escritores
ni de los bibliotecarios entonces. O sea que era un ambiente en el que seguramente había más de una persona. Sí, claro, ya has visto la fotografía. Era un grupo y, por supuesto, habría, como se ha comentado, un jefe de taller. Sí, habría un y jefe claro, de taller. ella lo único que tenía que hacer es delegar en los que sabían. Claro. Y las mujeres en eso son inteligentes y lo saben hacer. Eva, ¿qué ibas a decir? Te pillo. No, iba a decir en relación a lo de que no entendía por qué se volvían a casar, que había también legislación, por ejemplo en Madrid, que decía que en el gremio de impresores, si una viuda no se volvía a casar, como que no podía tener el establecimiento o algo así. Ahora mismo no me acuerdo la ordenanza cómo era, pero que en cierta forma también... Es que les facilitaba el trabajo. O sea que para poder tener el negocio tenía que casarse. Porque al fin y al cabo les facilitaba el negocio de cara pues, a negociar con el ayuntamiento, con el consejo o con quien fuera. Qué difícil lo han tenido siempre. Aquí. Dentro de la cadena de fabricación del libro me ha sorprendido un poco que haya tantas mujeres, viudas, etcétera, impresoras y tampoco libreras. No, sí que hay libreras. Lo que pasa es que ahí no me he centrado, me veo exclusivamente en las impresoras, pero sí que las hay. Hola, Julián. Aquí el señor. Yo quisiera dejar constancia, ya que se está hablando de las viudas, y aun poniéndome en el siglo XX, en el año 1964 empecé a trabajar en las artes gráficas, después de los estudios. Y empecé a trabajar en una imprenta que se llamaba Viuda de Dionisio Martín. Estaba en la calle Cirilo. O sea que bueno, hasta hace nada. Las mujeres han demostrado que pueden hacerlo todo exactamente igual o mejor que los hombres y por lo tanto si tenía un negocio familiar y fallecía el marido, pues lo tenía que seguir. Y otros tipos de negocios. ¿Estáis oyendo bien las preguntas que están haciendo las personas o queréis que pongamos el micro? Lo estáis oyendo bien, ¿verdad? Pues no hace falta. Gracias, Tomás. Felicitarte, Arantxa, por... Gracias, Miguel. Y nada, una pequeña broma. Has dicho que el mejor estado de la... Vamos, no. En esa época. En esa época yo te diría, no es que yo vaya a hacer... Pero a lo mejor había otros estados que se situaban en una situación diferente, que era la de monjas. Sí, las monjas. Yo digo porque realmente cuando coges las bibliografías del siglo XVIII, las autoras, las pocas autoras que aparecen son monjas. Son monjas. Sí, era Oviedo o monja. Tienen un ámbito ahí de... Lo que pasa es que la monja impresora no quedaba bien. ¿Sabes? Pero sí, los dos estados fantásticos eran ese, Oviedo o monja. Bueno, es que sabéis que los monjes siempre eran los más eruditos y los que más se dedicaban a estudiar y eran los que transcribían y cuando no teníamos imprenta, pues los únicos que copiaban los libros eran en los sitios las estos, monjas los monjes. Es como Sor Isabel de Villena, que siendo monja de clausura a su alrededor tenía una tertulia, una tertulia literaria, y en el convento en ese momento, pese a ser de clausura, entraban y salían. Eso también es una sin posada. problemas. Ella quizá no, pero sí que tenía gente, intelectuales de su época, con los que se relacionaba. Y no dependía de un hombre, ni padre, ni hermano, ni marido, y ella podía ejercer libremente en ese caso. Coincidió en la época, creo, con Jaime Roig, ¿no? Claro. Y Jaime Roig ya sabéis lo erudito que era y lo que exhibió también. Y pudo firmar la obra porque con su nombre. También en la Viuda de, en el fondo, la sociedad relega a una ocultación absoluta, en el sentido de que ese trabajo existe, ellas trabajan de impresoras, pero en muchos casos ni siquiera conocemos su nombre, porque si aparecía en las obras que hacían, aparecían como viudas de... Sí. ¿no? Quedaban totalmente relegadas, incluso en ese ámbito, en el ámbito incluso social, ¿no? Sí, desaparecían del todo, entonces... Yo lo que quería comentar a este respecto es que en casi 50 años de vida profesional, ya en el siglo XX, solamente me he encontrado 3 empresas con las que yo haya mantenido contacto que tenían el nombre de Viuda de Dionisio Martínez, como ha reflejado el señor, la Viuda de Teobaldo Jordán Alcoy
y la viuda de Pedro Ruiz, que tenía el taller en la calle Segorbe, aquí en Valencia. Eran los 3 únicos casos. Pero, y eso, lo lamentable es no haberte podido dar los datos antes, luego me he llevado la sorpresa buscando otras cuestiones, es que una de las imprentas más famosas de Valencia en la transición, en los inicios del siglo XIX, perdón, hacia finales del siglo XIX y inicios del XX, que es la imprenta de Ortega, para mi sorpresa, buscando la documentación, encuentro que la funda de Ramón Ortega, el que la empieza a hacer grande es José Ortega Paredes, y para mi sorpresa, la heredera de la imprenta Ortega no es su hijo varón, sino es su hija María Ortega, que es la que pasa a ser la gerente y la que dirige la empresa formalmente. Así es que, un dato que aportaremos, hay una gran directora de la empresa, una de las más importantes de Valencia, como fue la imprenta Ortega, que fue su hija María Ortega Berenguer. Y hoy en día la imprenta, una de las más grandes de Valencia, que yo tenga entendido, es Comunicación Gráfica. La dueña, la gerente es una mujer. Ya lo hemos comentado, estamos en el siglo XX y seguro que sí. La gerenta es... Y en el futuro más. Sí, pero el papel sigue siendo muy reducido. Sí. Bueno, hoy en día estudian más mujeres que hombres y llegan a los temas de cultura más número de licenciadas que licenciados, y por lo tanto seguro que van a acceder a todos los sitios de temas de cultura, igual que los hombres o más. Sí, sobre la actualidad, el campo del diseño, que son los herederos de aquellas que colocaban las tipografías en las imprentas. En la actualidad en Valencia hay un estudio gráfico, que es el estudio de Paco Bascuñán, el cual murió hace ya más de 12 años, y lo lleva su mujer con el nombre de Paco Bascuñán. No ha puesto lo de viuda. No ha puesto viuda. Ya no ha puesto la viuda. No es viuda de... No. Muy bien, pues ¿hay alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, profesor Daniel Arzazu, ¿quiere usted hacernos alguna aportación para finalizar? Las gracias a todos, y que es un pequeño homenaje a las mujeres, pues por eso, porque las pobrecicas mías, entre las monjas que no las conoce nadie y las impresoras que tampoco las conocen, por lo menos darlos a conocer en algún sitio. Muchas gracias a todos. Gracias a usted. Bueno, por mi parte solo...